Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Lazarne Infantes. Yo soy médico genetista del país vecino del sur, Perú. Encantadísimo de poder participar en este segundo simposio internacional dedicado a las familias y organizaciones internacionales para síndrome Prader-Willi. Bueno, yo soy médico genetista acá en Perú, trabajo en varios hospitales, clínicas y encantado también de asesorar a la asociación que está en ciernes, en proceso de consolidación, la Asociación de Familias con Prader-Willi acá en Perú. En esta oportunidad, pues voy a conversar un poquito con ustedes acerca de las bases neurofisiológicas del comportamiento y el aprendizaje en el síndrome Prader-Willi. Imagínense ustedes en cualquier día se levantan, ya tienen un relojito interno que le dice ya, levántate, despiértate, y lo primero que hacen que es, bueno, dicen, me voy a levantar. Se levantan, se incorporan, hacen una serie de movimientos, contracciones musculares, y dicen, me voy a ir al baño a lavarme los dientes, ¿no? Y a prepararme para el día a día. Entonces ustedes se levantan, se van al bañito, se preparan, se acicalan, se ponen su ropa, ¿no? Toman su desayuno, ¿sí? Ven la hora y dicen, ya me tengo que ir, salgo y me voy a mi trabajo, ¿no? O me voy a hacer más mis actividades diarias. Cada una de las acciones que han ido haciendo a lo largo de esos minutos, desde que se despertaron, incluso el hecho de dormir, todos esos están dados por diferentes funciones que tiene nuestro sistema neurológico. Esas funciones que se llaman funciones ejecutivas, ¿no? O sea, son funciones que a ti te permiten tomar una decisión, programar, decir que vas a hacer esto, saber por dónde vas a ir, recordar cuál es la ruta del carro que tienes que tomar, en qué dirección tienes que ir, a qué horas tienes que llegar. Todo eso conforma las diferentes funciones superiores o ejecutivas que tenemos como personas y que se han ido dando a lo largo del tiempo y perfeccionando gracias a ensayo-error, rutinas, aprendizaje. Todo eso lo hacemos de manera cuasi automática. ¿Qué pasa si es que tengo una alteración en alguna de esas funciones? Puede aparecer un trastorno, una enfermedad. Por ejemplo, el hecho de no saber qué decisión tomar, el hecho de no saber programar, el hecho de no poder conversar con otras personas, de no entender lo que me están diciendo. Cada una de esas cosas puede ser signo de algún circuito, porque somos como un circuito en nuestro cerebro gigantesco, una malla enorme de neuronas que son como circuitos y un cableado gigantesco que permite mantenernos en un orden, ¿no? Y si eso falla, pues pueden aparecer algunas alteraciones. Entonces, todas estas pautas que estamos dando en las funciones superiores, ejecutivas, nos dan, nos marcan la pauta de cómo nos vamos a comportar en el ambiente, con otras personas, con nosotros mismos. Y a la vez estamos aprendiendo nuevas cosas del ambiente y adquiriendo nuevos comportamientos. Eso tiene una base anatómica, tiene una base fisiológica. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en cómo podrían estar alterados en las personas que tienen esta condición genética que se llama síndrome Prader-Willi. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Como les decía, tenemos sustratos anatómicos, mi corteza cerebral, mi cerebrito, tiene una zona frontal, tiene una zona temporal, parietal, occipital, ¿no? Que es parte de la corteza. Todo ello me permite a mí como persona, como individuo, tener autoconciencia de lo que soy y tener y formar además ciertos linderos para poder tomar decisiones, ¿no? Y controlar las acciones que voy a hacer en el día a día. No puedo controlar el medio ambiente, pero puedo controlar lo que yo hago. Entonces aparecen ciertas características como la anticipación. Yo puedo anteceder, ¿no? Lo que va a suceder si es que se reúnen ciertas características en el ambiente o en los procesos. Seleccionar objetivos, planificar, monitorizar, todo ello gracias a que tengo una corteza prefrontal
que está funcionando correctamente. Esa corteza prefrontal también se puede dividir en posterior o basal o medial y también me permite tener un control sobre los impulsos. Oiga, yo puedo tener impulsos ahorita, hago una rabieta, agarro la computadora, la destrozo y tengo un impulso. Entonces, ¿quién me permite controlar eso? Mi corteza prefrontal, ¿no? Mi cerebro, la parte más evolucionada que tengo como ser humano. ¿No? Organizar en el tiempo qué es lo que voy a hacer, cronometrarme, porque a veces hay personas que se pasan todo el día y parece que no tienen ¿no? una decisión sobre lo que van a hacer. Corteza prefrontal, ¿no? Estamos hablando de tejido neurológico. Aparte, hay otras funciones como la atención, la percepción, la memoria, la vigilia, la capacidad de tener un lenguaje aprendido, escrito, hablado, ¿no? Esos diferentes sonidos, fonemas, grafemas, todo ello lo puedo entender y lo puedo hacer por mi cerebro, por mi corteza cerebral, ¿no? Y todo ello va a rendir la pauta de cómo yo me voy a comportar, qué conducta voy a tener, ¿ah? Para con el medio ambiente, para con mi vecino, para con mi amigo, para con mi esposa, para con cualquier persona y para con el ambiente. Obviamente yo no voy a salir, ¿no? De mi casa sin pantalón, en calzoncillos. Eso es un problema de que algo puede estar pasando aquí arriba, ¿no? No están funcionando bien mis circuitos. O quizás me olvido de manejar bicicleta y hasta ayer manejaba bicicleta, ¿no? O me olvido de hacer una conducta o una pauta que usualmente lo hacía. Entonces, estamos viendo cómo se integran estas funciones superiores para dictar la conducta que yo voy a tener como persona en mi sociedad, en mi entorno. Aquí está la responsable de que nosotros como seres humanos seamos los seres más evolucionados en la naturaleza, ¿no? La corteza prefrontal. La corteza prefrontal la podemos dividir en tres partes, ¿no? De modo muy somero. La corteza dorsolateral, orbitofrontal y ventromedial. Ojo, cada una de ellas tiene una función, digamos. Didácticamente la podemos separar así, pero se entrecruzan en realidad. Se ve que la corteza dorsolateral tiene que ver con la memoria de trabajo, memoria de lo que yo tengo que hacer en el día a día, con la planeación, ¿no? Oiga, tengo que planear, saber lo que voy a hacer en el día a día para poder cumplir esos objetivos, ¿no? Un día que yo me levanto con una alteración en mi corteza frontal, dorsolateral, no voy a poder hacer nada porque no puedo planear. La toma de decisiones de igual manera. Hay personas que tienen algún evento, una alteración y no pueden tomar decisiones. La órbita frontal, miren, tiene que ver con las emociones, ¿no? La organización de mi personalidad, ¿no? El hecho de que yo tenga ciertas características que me clasifiquen dentro de un tipo de personalidad, que yo me pueda comportar con el medio, con los demás y con la sociedad de manera apropiada, ¿no? Como les decía, no voy a ir pues calato a la calle, ¿no? Eso no es una conducta social apropiada, ¿no? Y lo otro es la ventromedial. Tiene que ver con la motivación, la atención selectiva que yo voy a tener ante diferentes pautas o diferentes cosas que me interesan, ¿no? Y la atención sostenida, mantener mi atención. Mire, corteza prefrontal. La corteza prefrontal no funciona aislada, tiene circuitos con otras partes de la corteza y con otras partes del encéfalo denominadas núcleos, ¿no? Que nos permiten, mediante diferentes sustancias que se llaman neurotransmisores, comunicarse, ¿no? Captar mensaje, llevarlo, coordinarlo, integrarlo y expresarlo. Y acá tenemos los neurotransmisores, miren ustedes, ¿no? Hay diferentes neurotransmisores como que tienen que ver con adrenalina, con serotonina, con dopamina, con acetilcolina y todas las inas, ¿no? Y nos permiten, miren, como ustedes pueden ver, tener un caminito que nos lleva a uno u otro lado, activando, ¿no? Y llevando mensajes a diferentes partes de mi cerebrito, ¿no? Y cada uno de estos neurotransmisores tiene que estar en un equilibrio. Si no es así, aparecen diferentes alteraciones o enfermedades o trastornos, ¿no? Mentales. Entonces, esos circuitos, esas vías, esos neurotransmisores y esas partes específicas anatómicas de mi cerebrito, de mi corteza cerebral, son importantes para que yo, Jorge Lacerna, haga lo que hago diariamente, planee lo que quiero planear en el futuro y me comporte de una manera adecuada
dependiendo de con quién esté, ¿no? No me voy a comportar igual con mi familia que con mis amigos, ¿no? Entonces todo eso gracias a este tipo de sustratos anatomofisiológicos. El hipotálamo juega un papel fundamental también acá, ojo, no es el más importante, pero sí fundamental. Tiene que ver con producción de hormonas, ¿no? Tiene que ver con ciertos estímulos que van a llegar a un objetivo específico. Por ejemplo, si yo tengo frío, tengo calor, habrá una zona del hipotálamo que lo va a sensar y me dará señales y dirá, oye, tienes frío, abrígate, tienes calor, desabrígate un poquito. Habrán zonas del hipotálamo que me digan, tienes hambre, come, ¿no? Y habrá zona del hipotálamo contralateral que dirá, ya comiste suficiente, deja de comer. ¿Por qué? Porque si yo como y como y como hasta sin tener freno, pues obviamente mi estómago no es elástico al infinito, ¿no? Puede llegar a un momento en que se puede romper, ¿no? Y si yo no tengo un control sobre esos impulsos, ¿no? Esos deseos, esas necesidades, pues pueden aparecer diferentes alteraciones, ¿no? Estos sustratos que estamos diciendo, como el hipotálamo, diferentes partes de la corteza, se han visto que están afectadas en muchas enfermedades. Veremos si es que en Prader-Willi podrían estar alteradas, ¿no? Les presento a nuestros niños y adultos jóvenes con Prader-Willi. Muchas veces lo que sucede es que pasan inadvertidas las características que tienen nuestras familias y puede ser que por allí pasen como una obesidad, como una hipotonía y nos fijamos mucho y no la pensamos. Como decían por ahí, si no la piensas, no la diagnosticas, si no la diagnosticas, no la tratas. Les presento los criterios para Prader-Willi. Hay criterios mayores, hay criterios menores, hay características adicionales y dependiendo de la etapa de la vida en la que esté, estas personas pueden diagnosticarse con un puntaje u otro. No vamos a hacer una mayor profundidad sobre las cosas en sí, pero vemos que hay hipotonía, hay problemas de alimentación, ganancia de peso, hipogonadismo, características faciales, retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual en muchos casos, a una alteración cromosómica o genética y criterios menores que miren ustedes tienen que ver con características de problemas de conducta, ¿no? O trastornos o comportamiento obsesivo compulsivo, la hiperfagia, la necesidad de estar comiendo, el picking, ¿no? Entonces, miren, hay varias cosas que tienen que ver con el comportamiento y la conducta, ojo, entonces habrá que ver dónde está su asiento anatómico, dónde está su asiento fisiológico o neurofisiológico. Y es que lo que sucede genéticamente en Prader-Willi es que usualmente tenemos como nos parecemos a papá y a mamá, obviamente, y nuestro padre a su padre y a su madre. Lo que sucede en nosotros es que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre, los genes, ¿no? Y uno de esos partes o genes que están ahí o regiones que tienen genes, vamos a decir lo que es esta región de Prader-Willi, ¿no? Entonces heredamos uno de papá y uno de mamá. Y usualmente está así, de papá y mamá. Lo que sucede en Prader-Willi es que por algún motivo, por alguna razón, la región del papá que debería estar, no está. O se elimina, o algo pasa que lo que sucede finalmente es que solamente tengo a la región de mamá, que es la que se está expresando. Y en la región de mamá, lo que sucede a su vez es que yo no tengo activos o prendidos los genes que sirven para controlar diferentes acciones como el peso, ¿no? Como la parte neurocognitiva y comportamental en una persona que sí tiene la copia de papá. Es decir, en la mamá la tengo, pero es como si no la tuviera esa región. ¿Por qué? Porque está apagada, ¿sí? ¿Y dónde está prendida? En el papá, pero como falta la del papá, pues no tengo de dónde cumplir esa función que falta. Entonces lo que sucede usualmente es que hay una alteración, un silenciamiento, una delesión, se borra, el mecanismo que sea, de la región que venía de papito, que era la importante para poder cumplir la función normal. Hay diferentes características del comportamiento que vamos a ver en los niños con Prader-Willi. A la cabeza, el tema de comer en exceso, ¿no? En este estudio realizaron
o se realizó a 100 personas de una variedad amplia de edad y encontraron que el 98% tenían la característica de comer en exceso. Comer, hipotálamo, comer, algo debe estar pasando por ahí, ¿no? El rascarse, el picking, rascarse la piel y hacerse hasta heridas, ¿no? La terquedad, ¿no? Son muy rígidos. Tú le dices A y ellos es Z. Tú le dices B y ellos es Z. Tú le dices... No, la cosa es que ellos quieren o tienen un comportamiento como que te desafían, ¿no? Obsesiones, las rabietas o pataletas o crisis, ¿no? Son las crisis de comportamiento que a veces no los puedes sacar por nada ni por nadie de esos tipos de crisis y tienes que esperar a que se le pase. La desobediencia, impulsividad y una serie de características que incluyen, por ejemplo, el sueño excesivo, las compulsiones, la ansiedad y a veces hasta robar la comida, ¿no? ¿No? Hasta robar la comida. Y en diferentes proporciones en esta muestra que se vio. A su vez, también tendrán diferentes características que van a lo largo de estos rangos de edad. Una cosa es encontrar una persona con 20 años, otra cosa es encontrarlo a los 2 y otra cosa es encontrarlo a los 50. Van a tener diferentes características que van desde la disrupción, autoabsorción en ellos mismos, alteraciones de la comunicación, ansiedad, características autísticas o de autismo y el comportamiento antisocial. A veces llegan a ser muy, muy disruptivos, llegan a destrozar todo en casa, ¿no? Tienen diferentes características. En el tema de la alimentación, en el tema de el acto de alimentario, recordemos que está integrado o en buena cuenta coordinado por diferentes partes de la corteza cerebral, ¿no? Tiene que ver la amígdala, la corteza prefrontal, el hecho de el acto de comer y saber que estás comiendo, pero llegar en un momento en que te vas a saciar, ¿no? Y este mecanismo puede ser que esté alterado. Miren quién tenemos acá: el hipotálamo, al núcleo estriado, a la corteza prefrontal, a la amígdala. Eso es lo que usualmente va a suceder, ¿no? Y eso obviamente me llevará a almacenar ciertos nutrientes, a decir a mi estómago, oye, ya estás lleno, espérale un poquito, no comas tanto. Y lo que hemos encontrado en estudios, por ejemplo, de personas con Prader-Willi, es que pueden tener incluso un volumen y una cantidad de tanto tejido encefálico dividido en sustancia gris o sustancia blanca, incluso líquido cefalorraquídeo, un poco menor a personas o controles, ¿no? Esto ya nos dice de que por allí quizás algo esté faltando en ese volumen, en esa corteza, que no está cumpliendo una función adecuada. Han visto también que hay ciertas áreas del cerebro que van a estar más activas y menos activas que otras, y hay ciertas áreas del cerebro que van a estar más envejecidas que otras, ¿no? Entonces es lo que se llama una edad cerebral incrementada. Y vemos que en las personas con Prader-Willi está un poquito más envejecida que su edad cronológica, ese cerebrito. Oiga, envejecimiento, algo debe estar pasando. Y miren, puede tener diferentes conductas, por ejemplo, que tienen que ver con psicosis, con ansiedad, ¿no? O con enfermedades que lo vemos más en personas de mayor edad. Y lo que vemos es que hay cambios en la corteza en las personas con Prader-Willi versus en las personas que son controles, aparentemente sanos, ¿no? Y por ejemplo, como dice acá, hay cambios corticales significativos que no le permiten procesar, por ejemplo, lo que es desagradable, alimentos podridos, a veces comen alimentos podridos o que no están en buen estado, no logra su cerebro integrar de que eso está mal y que no es apto para la alimentación. Entonces, esas señales desagradables no le permiten ser captadas y por lo tanto decir hasta aquí nomás o ya no sigo, ¿no? Entonces, siguen con la predominancia del apetito y no pueden frenarlo, por ejemplo, con este tipo de alimentos desagradables, ¿no? También hay ciertas zonas del cerebro que tienen un metabolismo que está disminuido. Ojo, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos el giro temporal superior, el vermicerebral, y que se han visto que tienen que ver con la percepción del gusto, la recompensa de alimentos. Es decir, cuando tú comes, ya hasta cierto punto dices, ya comí, listo, ya estoy premiado, ya, listo, ¿no? Pero en este caso se ve que esas zonas no funcionan adecuadamente. Asimismo, se han visto zonas que están con un metabolismo de glucosa y por lo tanto funcionan
más que otras, ¿no? Que el control es, por ejemplo, el giro orbitrofrontal, el giro frontal medial, ¿no? El polo temporal, y estos tienen que ver con funciones cognitivas relacionadas con la alimentación o la conducta obsesivo-compulsiva. Ojo ahí, ¿no? Miren, vías neuroanatómicas que se están viendo involucradas, que funcionan menos, que frenan menos, y otras que funcionan más y producen mayores circuitos o conductas que podrían ser desadaptativas. El hipotálamo, oiga, el hipotálamo, ¿qué está pasando con ella? No se encontró ninguna anomalía metabólica, ¿no? En la ingesta y el gasto de energía. Uy, no se encontró, pues quizás tenga algún otro mecanismo, ¿no? Debido a estas retroalimentaciones. Recuerden que el hipotálamo coordina, integra diferentes alteraciones, diferentes señales del resto del cuerpo. Hay genes inclusive en esta región que hablamos que tiene que ver con lo que pierde o gana, pierden las personas con Prader-Willi. Hay ciertos genes que pertenecen a Prader-Willi, que están alterados para Prader-Willi, que están alterados para Angelman, y hay otros que están alterados para esquizofrenia. Ojo, miren por ejemplo acá estos genes que usualmente deben estar correctamente expresados para evitar, por ejemplo, psicosis, ¿no? Esos episodios que algunas personas con Prader-Willi tienen y que obviamente no están en la realidad y les permite tener unas conductas que a veces son muy, muy llamativas, ¿no? Finalmente vemos que hay regiones que tendrán que ver incluso con la regulación hormonal y tienen que ver con la hiperfagia, la grelina, ¿no? El hipogonadismo, y esto a su vez va generando un círculo vicioso y permitiendo que estas personas tengan esas alteraciones neurohormonocognitivas o conductuales, ¿no? Vemos acá también que a lo largo del tiempo pueden generar diferentes comportamientos alimentarios, ¿no? Y que también se han encontrado en personas, por ejemplo, con demencia frontotemporal, que es una disregulación netamente de la corteza prefrontal. Entonces, mismos mecanismos, mismas vías, características similares, ¿no? Entonces, quizás incluso algunos plantean que estaría dentro de un complejo de síndromes de alteración órbitofrontal o de corteza prefrontal en general. Por ejemplo, las personas con demencia frontotemporal a veces tienen un mayor apetito, buscan la comida, están allí, ¿no? A veces, a pesar de eso, pierden peso, cambian sus hábitos dietéticos, y bueno, en algunos casos también vemos aparición de movimientos involuntarios, pero no es el caso de Prader-Willi, pero comparten sustrato neurofisiológico y quizás por eso se sobrelapen estos signos o síntomas. Y hablando sobre ganglios basales, ¿no? Los pacientes las personas con Prader-Willi mostraron una conectividad funcional anormal justo entre lo que decíamos, la corteza prefrontal, los ganglios basales, otras estructuras subcorticales, ¿no? Y eso podría estar llevando a esta disregulación de diferentes estímulos o frenos que deberían darse de manera normal para que se comporte bien en la sociedad con el resto de personas ante los estímulos, ¿no? Y aprenda y comprenda de manera correcta. Entonces, hay diferentes alteraciones que se dan, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Esto está en estudio, hay estudios que han salido incluso este año que estamos viendo de cómo es que se presentan y se interrelacionan estas características claves que tienen que ver con el aprendizaje y la conducta en las personas con Prader-Willi. Esto es una gran ventana para poder tener nuevos esquemas terapéuticos, nuevos abordajes y nos permita, con la ciencia por mediante y Dios por mediante, poder dar mejores tratamientos a nuestras familias con Prader-Willi. Eso es todo de momento, espero que les haya gustado y bueno, a su disposición para las preguntas.